Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Química. Es un gusto estar con ustedes en Aprende en Casa para seguir aprendiendo en el maravilloso mundo de la ciencia. Mi nombre es Andrea Yanalté Sánchez Zamarrón. Y el mío, Álvaro Fernando Calderón Calderón. La emergencia sanitaria aún continúa, por lo que es importante seguir cuidándonos. Recuerden mantenerse en casa en la medida de lo posible. Si es indispensable salir, utilicen cubrebocas y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón durante al menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel antibacterial con una concentración de 70% de alcohol. Antes de iniciar, queremos compartir con ustedes una frase del químico y premio Nobel Glenn Theodore Siebert. La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizá incluso más, que la propia investigación. Así es, estamos convencidos, igual que él, de la importancia de la formación y la divulgación científica. En esta sesión, revisaremos la importancia de los modelos en la ciencia, como una manera de representar y simplificar un proceso. En particular, explicaremos los alcances y limitaciones del modelo corpuscular. Finalmente, con este modelo, representaremos mezclas, compuestos y elementos. Reflexionen en torno a los problemas que se presentarán y desarrollen las actividades planteadas. Así podrán resolver los cuestionamientos con respecto al tema de la sesión. ¿Cómo representar los materiales? Además, los pueden consultar con su maestro o maestra de la asignatura de Ciencias Químicas. ¿Sabían que, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la palabra corpúsculo se define como porción muy pequeña, generalmente microscópica de materia? Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias, con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura, con la fecha y el título de nuestra sesión, su tabla periódica. Registren por favor las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante esta sesión en su bitácora científica o libreta de la asignatura. ¿Alguna vez han intentado compartir una idea con un amigo o amiga, pero por más que se esfuerzan en explicar, la otra persona simplemente no la comprende? ¿Qué harían en un caso como este? ¿Qué necesitarían para explicar su idea? Imaginen que tratan de explicarlo con un ejemplo, pero aún así parece que la idea no queda del todo clara. Su compañero o compañera les dice: oye, ¿por qué no me haces un dibujo? Toman papel y lápiz y comienzan nuevamente la explicación, pero ahora apoyada con dibujos, flechas y referencias. Y por fin, todo queda claro. ¿Fueron de utilidad el ejemplo y el dibujo? ¿Cómo se les llama a estos recursos? Observen con atención el siguiente video y reflexionen. Esta maqueta la hizo mi tía. Verán, ella es arquitecta. Vino de visita y en unos minutos se la llevará a su trabajo donde presentará su proyecto de construcción. ¿Ustedes saben por qué mi tía hace una maqueta cuando busca construir un edificio? Ella elabora planos y maquetas para representar sus ideas ante los demás. A esto se le conoce como modelo. Sin embargo, hay otro tipo de modelos. Por ejemplo, los modelos científicos. Un modelo científico es una representación que nos permite entender cómo es un objeto, un suceso o un fenómeno natural. Un modelo científico surge de las respuestas que los investigadores dan a las preguntas que se originan de sus observaciones. Los modelos científicos son válidos mientras su explicación sea satisfactoria, pero nuevas evidencias generan nuevas explicaciones y pueden inspirar la formulación de nuevos modelos. Conforme se conocen más detalles del fenómeno relacionado con un modelo propuesto, este último requiere de modificaciones que satisfagan de mejor manera la descripción del fenómeno que se estudia. Regresemos al ejemplo de la maqueta. Si el terreno donde se asentará la casa es de roca firme, los cimientos deben ser sencillos y poco profundos. Pero si el terreno es fangoso, los cimientos deben de ser más profundos y de mayor área para evitar que se hunda el edificio. Nuevos datos modifican el modelo. Si además el edificio también se construye en una zona de grandes nevadas, el techo debe permitir que la nieve se resbale y no se acumule. Hay que modificar el modelo nuevamente. En la ciencia se modifican los modelos en la medida en que se conoce más del fenómeno u objeto estudiado. Deben de tener presente que ningún modelo científico explica totalmente un fenómeno, un proceso o un objeto.
y que la investigación constante permite nuevos descubrimientos que modifican cada modelo. Este proceso puede repetirse al paso del tiempo y mediante nuevas investigaciones. ¿Y tú, cómo harías un modelo para representar algo de lo que has visto en este curso? ¿Qué otros tipos de modelos conocen o han utilizado? Entonces, ¿qué es un modelo? La palabra modelo proviene del italiano y es un diminutivo de modus, que significa manera. De acuerdo con el diccionario de la Academia de la Lengua Española, un modelo es un punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Representación en pequeño de alguna cosa. Sin embargo, debido a lo general del concepto, este tiene diversos usos, en muy diferentes ámbitos, desde la moda hasta la ciencia. En la ciencia, ¿cómo se aplica? Hay 3 aspectos de los modelos que permiten identificarlos claramente. Número 1. De acuerdo con la analogía, los modelos pueden ser mentales, materiales o matemáticos. Número 2. De acuerdo con su contexto, es decir, el uso que se les da, pueden ser a su vez didácticos, como los que utilizamos en nuestras sesiones, o científicos, como los usados en grandes laboratorios. Número 3. De acuerdo a la porción del mundo que se va a modelar, puede ser una idea, un objeto, un proceso o un sistema. Observen con atención la siguiente imagen donde se representan estos aspectos. En las ramas de la ciencia existen modelos que se utilizan para la comprensión y explicación de diversos fenómenos, tal como el modelo corpuscular de la materia, el cual nos permite identificar de qué manera se constituye la materia desde términos macroscópicos y microscópicos. En la química se utilizan diferentes modelos para representar a los átomos. Por ejemplo, el modelo corpuscular con el código de colores CPK. Se relaciona con los colores de los elementos en estado puro o cuando forman algún compuesto destacado. Por ejemplo, el hidrógeno es un gas incoloro, por lo que se representa con el color blanco. El carbono es negro o gris, como el grafito. El azufre, amarillo. El cloro es un gas verdoso y el yodo es violeta. El modelo corpuscular se utiliza para representar y diferenciar de manera sencilla las mezclas, elementos y compuestos, así como explicar y predecir su comportamiento. A continuación, revisaremos brevemente los principales postulados de este modelo. En 1808, John Dalton publica la primera teoría atómica útil, que establecía que la materia está formada por partículas esféricas, sólidas e indivisibles. En 1857, Julius Clausius desarrolla este modelo de forma matemática y establece que el choque entre las partículas de los gases produce la presión. En 1860, Stanislao Cannizzaro indica que las partículas de los gases no son átomos, sino moléculas. En 1870, Ludwig Boltzmann señala que las moléculas de los gases chocan entre ellas y se mueven a velocidades variables. En el caso de este modelo, las partículas pueden representar átomos, moléculas o iones. Aunque no es un modelo para nada reciente, es útil porque nos permite explicar de manera sencilla fenómenos como los cambios de estado, la presión y la temperatura, así como representar elementos, compuestos y mezclas. A pesar de ello, los modelos pueden tener limitaciones. Observen con atención el siguiente cuadro que muestra alcances y limitaciones del modelo corpuscular. Alcances. Permite relacionar los fenómenos y las composiciones a nivel macro y microscópicos. Permite explicar la diferencia de comportamiento entre sólidos, líquidos y gases. Identifica la transformación de los materiales. Considera los espacios entre partículas, es decir, la materia no es continua. Por medio de simulaciones se pueden representar las partículas en constante movimiento. Limitaciones. Las partículas se unen solo por fuerza de atracción. No puede explicar el comportamiento de la luz. No puede explicar fenómenos eléctricos. Con ayuda del modelo corpuscular pueden representarse las diferentes especies químicas, como las mezclas y las sustancias como los elementos y compuestos.
Para representar una mezcla, con este modelo hay que mostrar los átomos de cada sustancia que la constituye, distribuidos de manera uniforme. Por ejemplo, una mezcla de agua con sacarosa. Para representar un compuesto utilizando el modelo corpuscular, lo que debe hacerse es tomar una sola molécula, por ejemplo, de agua, que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Los átomos de los elementos químicos se representan con esferas de distintos colores y tamaños. A cada elemento se le asigna un color específico, gracias a los químicos Robert Corey, Linus Pauling y Walter Colton. Se desarrolló el código de colores CPK, retomando las iniciales de sus apellidos. Este código de colores aparece en la siguiente tabla y algunos ejemplos son color blanco para el hidrógeno, negro o gris para el carbono, azul para el nitrógeno y rojo para el oxígeno. Ahora vamos a observar el siguiente video sobre cómo el modelo corpuscular explica los cambios de estado. Recuerden que una de las ventajas del modelo corpuscular es que nos permite explicar de manera sencilla situaciones cotidianas, como en este caso los cambios de estado. ¿Sí? Vamos a ver, tenemos moléculas de agua, las podemos ver aquí. Como sabemos que es agua, recuerden el código de colores CPK, rojo para el oxígeno, blanco para el hidrógeno. Si alcanzamos a ver, tiene un átomo de oxígeno, 2 de hidrógeno. Muy bien, vamos a comenzar. Tenemos ahí ya las partículas en movimiento. Tenemos una temperatura de 0 grados centígrados, el punto de fusión del agua. Esto quiere decir que el agua está en estado sólido. Los espacios entre estas partículas son pequeños. Pero ¿qué pasa si aumentamos la temperatura? Empezamos a aumentar la temperatura y los espacios entre estas partículas también aumenta, lo que provoca un cambio de estado. Y si sigue aumentando la temperatura, llegamos al momento en que este sólido que teníamos inicialmente se va a convertir en un gas, donde las partículas se mueven en todas direcciones. Muy bien, ahora representaremos una mezcla de 2 gases mediante una simulación del modelo corpuscular. Ahora vamos a representar una mezcla utilizando el modelo corpuscular. Vamos a ver, tenemos un recipiente dividido en 2 partes. Del lado izquierdo vamos a colocar moléculas de un gas. Recuerden, de acuerdo a su código CPK, el color azul corresponde al nitrógeno. Vamos a colocar estas moléculas para simular la composición del aire. En este caso el nitrógeno sabemos que se encuentra en mayor proporción. Y del lado derecho vamos a colocar, así es, el oxígeno. Recuerden que en este caso su color corresponde al rojo. Entonces es importante recordar que el modelo corpuscular considera los movimientos de las partículas. Muy bien, los tenemos separados, pero ¿qué pasa si eliminamos esa división? Así es, comienzan a mezclarse. Entonces, estas partículas, tanto de nitrógeno como de oxígeno, se mezclan y esto representa una mezcla aproximadamente con la proporción del aire mediante el modelo corpuscular. A continuación, vamos a representar elementos y compuestos. Recuerden el código de colores CPK y cuál corresponde a cada elemento. Muy bien, ahora vamos a representar elementos mediante el modelo corpuscular. Recuerden, cada esfera tiene un color asignado según el código CPK que vimos anteriormente. Entonces iniciamos con el hidrógeno, el oxígeno, carbono y nitrógeno. Pero recuerden que los elementos gaseosos forman moléculas
diatómicas. Vamos a completar el hidrógeno. Ahí está, hidrógeno molecular, oxígeno molecular y nitrógeno molecular. Y podemos observar sus vistas en 3D. Tenemos ahí el hidrógeno. Oxígeno molecular. En el carbono nos sucede esto. Y nitrógeno molecular también. Muy bien. Ahora podemos representar también compuestos. Recuerden, formados por 2 o más elementos. Vamos a empezar con uno muy conocido. Tomamos un oxígeno y 2 hidrógenos. Tenemos nuestra molécula de agua. Ahora tomamos un carbono y vamos agregando hasta 4 hidrógenos. Tenemos el metano. Su vista sería esta. Vamos ahora con otro ejemplo. Tenemos nitrógeno y vamos a tomar 3 hidrógenos para formar amoníaco. Muy bien, su vista sería la siguiente. De este modo, utilizando esferas de diferentes colores, podemos representar elementos y compuestos. Ahora resolveremos los retos químicos de esta sesión. El primero consiste en representar los siguientes elementos, compuestos y mezclas utilizando el modelo corpuscular y el código de colores CPK. Cl2, cloro molecular. CCl4, tetracloruro de carbono. O2, oxígeno molecular. CO, monóxido de carbono. N2, nitrógeno molecular. CO2, dióxido de carbono y aire. Pueden hacerlo en su bitácora científica y usar hojas de colores. También pueden utilizar esferas de diferentes tamaños del material que tengan a la mano, incluso masa, plastilina o barro. Para nuestro segundo reto, observen atentamente las siguientes imágenes, donde se representan diferentes materiales mediante el modelo corpuscular, e identifiquen si se trata de un elemento, un compuesto o una mezcla. Para nuestro último reto, observen con atención los vasos de precipitados. En el primero hay 100 mililitros de agua y en el segundo 50 mililitros de alcohol etílico. Vamos a mezclarlos en la probeta, pero antes, contesten la siguiente pregunta. ¿Cuál será el volumen total de la mezcla? Recuerden, son 100 mililitros de agua y 50 mililitros de alcohol. Ahora sí, ¿los mezclamos? Por favor, maestra. Y observamos. Son 146 mililitros. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el volumen total es menor? ¿Fue correcta su respuesta? Utilizando lo aprendido sobre el modelo corpuscular, ¿cómo pueden explicar la diferencia? Pueden utilizar la siguiente tabla. Las simulaciones y las animaciones son modelos materiales que cambian en el tiempo y se podría considerar como un tipo mixto de modelos que mencionamos anteriormente. Una vez que se construyen con una formulación matemática, esta es resuelta y visualizada en una computadora. Por ejemplo, estos modelos están presentes en los videojuegos. Para aprender más sobre este tema, les recomendamos el libro Todo es cuestión de química, especialmente el capítulo 5, Lo extraordinario de lo ordinario. En este libro se describen, a través de ejemplos cotidianos, muchos conceptos de esta maravillosa ciencia. Está disponible en la siguiente dirección electrónica. O utilicen el siguiente código QR.
Para fundamentar su explicación sobre la actividad experimental realizada con el volumen de agua y alcohol, les recomendamos la siguiente dirección electrónica. O usen el siguiente código QR. Entre profes, en este espacio queremos compartir con nuestros compañeros docentes algunas ideas, sugerencias y recursos para que, en la medida de lo posible, las utilicen en la enseñanza de este y otros temas con sus alumnos, con quienes esperamos que tengan contacto frecuente. En esta ocasión, queremos sugerirles el artículo de divulgación Una tipología de los modelos para la enseñanza de las ciencias, de José Antonio Chamizo. En él se presenta una definición y una tipología de los modelos para su uso en la enseñanza de las ciencias, por medio de la modelación, disponible en la siguiente dirección electrónica o utilizando el código QR. Esperamos haberlos motivado a compartir nuevas experiencias del quehacer científico. Identifiquen cómo aplicarían los conocimientos de esta sesión a su vida diaria. Compartan lo que más les llamó la atención con familiares y amigos por medio del correo electrónico o plataformas educativas si te es posible. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.